La otra noche en Discord, mi amiga Katherine compartió una broma que encontró en Tumblr. La broma gira alrededor de la idea de que si una especie alienígena intenta poner humanos en un zoológico, los humanos terminarán escapando y actuando como los dinosaurios de Parque Jurásico. En contexto es una broma graciosa. Sin embargo, lo que llamó mi atención fue un comentario en respuesta a la broma, donde una persona menciona que una vez un tipo logró escapar de una prisión en México sin romper ninguna ley, para que su escape fuera legal. Esta no es la primera vez que escucho un comentario igual o similar a este. Cada pocos meses me topo con algún mensaje en una red social o foro de internet comentando que en México es legal escapar de prisión, si no rompes ninguna ley durante tu escape. Ahora bien, a pesar del hecho de que estuve trabajando un tiempo como meritorio en la fiscalía de mi ciudad, realmente nunca me pregunté qué tan cierta era esta creencia tan repetida en la internet. Pero en esta ocasión mi curiosidad terminó convenciéndome de finalmente comprobar si esto es verdad o no. Así que fui a Google y... Ok, eso fue más rápido de lo que esperaba. Como este video creado por La Banana Rancia en marzo del 2019 explica. ¿Sí es legal escaparte de la prisión en México? No. En el año 2017, Peña Nieto decretó la derogación del artículo 153 y 154 que permitía que esto sea posible. La confusión y la desinformación proviene del hecho de que antes del 2017 el artículo 154 del Código Penal Federal solía establecer que al preso que se fugue no se le aplicará sanción alguna, sino cuando obre en concierto con otro u otros presos, y se fugue alguno de ellos o ejerciere violencia en las personas, en cuyo caso la pena aplicable será de 6 meses a 3 años de prisión. Esto nos indica que si una persona escapa sin usar violencia y sin ayuda de otros prisioneros, entonces no sufrirá castigo extra. Sin embargo, esto no quiere decir que el prófugo no tendrá que cumplir con el resto de su condena original en caso de que vuelva a ser capturado. Pero en enero del 2016, la Cámara de Diputados de México empezó a debatir respecto a posibles reformas en los artículos 151, 153 y 154 del Código Penal Federal. Esto a raíz del escape de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, de la prisión de alta seguridad del Altiplano en el 2015. De acuerdo a la exposición de motivos presentada en la iniciativa de reforma por el diputado panista Federico Dorin Casar, su escape solo fue posible como producto de la corrupción y la complicidad de servidores públicos de aquel penal y de diversas instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. Más adelante comenta que de acuerdo a lo establecido originalmente en el artículo 154 del Código Penal Federal, el Chapo no verá incrementada su sanción dado que su fuga no se realizó por medios violentos. El diputado considera que no es justificable que la pena del prófugo no aumente después de su escape, pues un recluso que va del cumplimiento de la pena que le ha sido impuesta por el Estado está atentando contra el imperio de la ley y contra la voluntad soberana, y que las penas establecidas y ejecutadas deben aspirar a obrar en el delincuente creando en él motivos que le aparten del delito en lo porvenir y reformarlo para readaptarse a la vida social. En otras palabras, la idea es que si estableces una pena para castigar a las personas que se escapan de prisión, entonces la gente dejará de escaparse de prisión. No existe ninguna falla en esta lógica, no lo discutan. Después de pasar un año en el Congreso siendo debatida, la propuesta finalmente fue aprobada y el 27 de marzo del 2017 el expresidente Peña Nieto decretó las reformas de los artículos 153 y 154, así como la derogación del artículo 151 del Código Penal Federal. El nuevo artículo 154 dice: a la persona privada de su libertad que se fugue se le impondrán de 6 meses a 3 años de prisión. Esta pena se incrementará en 1/3 cuando la persona obre de concierto con otra u otras personas privadas de su libertad y se fugue alguna de ellas o ejerciera violencia en las personas. Lamentablemente parece ser que a muchos medios informativos, tanto en inglés como en español, no les llegó la noticia y han continuado diciendo de manera equivocada que escapar de prisión en México no acarrea penas adicionales, lo que a su vez lleva a personas en redes sociales a continuar esparciendo esta información desactualizada. Y pues eso sería todo, misterio resuelto. Muchas gracias a todos por ver, no olviden suscribirse y dejar un like y... Ok, un segundo. Hay otro tema del que me gustaría hablar. Si bien mi duda inicial fue resuelta en menos de 5 minutos después de una búsqueda en Google, hubo un pequeño detalle que me llamó mucho la atención. Y es que todos y cada uno de los artículos que consulté respecto al tema citaban a un juez de la Corte Suprema de México,
el cual habría declarado que el deseo básico de libertad está implícito en el interior de todo hombre, así que tratar de escapar nunca puede ser considerado un crimen. No hay nada raro acerca de la cita en cuestión, aparte del hecho de que a los jueces de la Suprema Corte se les llama ministros, pero eso es un simple legalismo. Pero lo que me llamó la atención es que ninguna de las páginas que revisé mencionaba su origen más allá del vaguísimo un juez. Parecía ser que nadie conocía el nombre del ministro de la Suprema Corte que supuestamente dijo la frase, e incluso uno de los artículos se confundió de género y se refirió a la persona como jueza. Inclusive el video de la banana rancia se refiere al origen de la cita simplemente como un juez de la Suprema Corte, sin dar más información al respecto. Siendo una persona curiosa y con demasiado tiempo libre, decidí darme a la tarea de descubrir de dónde exactamente se originó la cita. Y siendo un abogado, supuse que si la cita proviene de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo más probable es que encuentre su fuente original en alguna de las tesis o precedentes de la Suprema Corte. Así que por la siguiente hora y media me dediqué a buscar en el índice de la SCJN por palabras claves que me llevaran a la fuente original de la cita. Fue un fracaso rotundo. No importaba qué combinación de palabras usara, simple y sencillamente la frase en cuestión no aparece por ningún lado. Y para este punto yo ya estaba obsesionado. ¿De dónde chingados vino esa frase? ¿Quién es este misterioso ministro de la Suprema Corte? Podría ser que el ministro ni siquiera existiera. No sería la primera vez que se atribuye una frase a la persona equivocada. Decidí hacer una búsqueda avanzada en Google con el objetivo de encontrar la fuente más antigua disponible de la frase. Probablemente eso me daría una pista de dónde salió la mentada cita. ¿Y qué chingados? ¿Solo 8 resultados? Y el más antiguo de ellos es un artículo de Gizmodo publicado el 22 de febrero del 2019. Esto no tiene ningún sentido. Uno pensaría que la cita sería más antigua que la reforma del 2017 y que sería citada en muchos más artículos, pero al parecer no es así. Sin embargo, el artículo de Gizmodo me dio una nueva pista. De acuerdo al autor, la fuente que él utilizó fue un video del canal de YouTube Half as Interesting. El video publicado el 21 de febrero del 2019 y titulado en inglés ¿Por qué escapar de prisión es legal en Alemania?, habla un poco de México y cita la frase anteriormente mencionada, de nueva cuenta sin darnos una fuente más específica que un juez de la Suprema Corte. Pero esto me demostró que claramente existen fuentes más antiguas que Gizmodo, solamente que en lugar de usar la frase en español, lo hacen en inglés. Así pues decidí ir de vuelta a Google e intenté buscar la frase The basic desire for freedom is implicit inside every man. Y ¡eureka! En un artículo escrito por Mary Jordan y Kevin Sullivan para el Washington Post en noviembre del 2002 encontramos finalmente la fuente original. La frase fue dicha en una entrevista con el ministro de la Suprema Corte, Juventino Víctor Castro y Castro. Juventino, quien obtuvo un doctorado en Derecho de la UNAM, además de licenciaturas en Derecho y Filosofía, sirvió como ministro de 1995 hasta el 2003 y claramente es una persona con autoridad sobre el tema. La razón por la que la dichosa frase no aparece en ninguna tesis o precedente de la Suprema Corte era simple y sencillamente porque esta frase no se dijo dentro de un contexto oficial, sino en una entrevista personal. Cabe señalar que intenté encontrar la entrevista en cuestión para entender mejor el contexto, pero lamentablemente no lo logré. Y supongo que quizás fue una entrevista que los reporteros del Washington Post hicieron específicamente para este artículo. Y al fin, misión cumplida. Logramos identificar la misteriosa fuente original de la cita usada por prácticamente cada medio informativo que ha hecho un artículo erróneo sobre las penas recibidas por prófugos de las prisiones mexicanas. En días como estos realmente siento que los medios informativos modernos se parecen más a estudiantes de secundaria copiando la tarea 5 minutos antes de clase que a reporteros profesionales capaces de verificar que sus fuentes no estén completamente equivocadas. Así que, bueno, con esto terminamos el video, chicos. Yo he sido el Meduso y les doy las gracias por... Ok, no. Todavía hay un último punto del que quiero hablar. Y es que después de pasar tantas horas leyendo una y otra vez esa frase de tratar de escapar nunca puede ser considerado un crimen, me he quedado pensando qué tan efectiva ha sido realmente la reforma al artículo 154 del Código Penal Federal en su objetivo de disuadir a los reos de escaparse de la cárcel. Bueno...
no parece que esté funcionando muy bien. Y creo que esto refleja de manera perfecta la idiosincrasia gubernamental mexicana, donde los problemas sociales siempre se intentan solucionar a base de legislaciones. Para la gente de otros países que estén viendo el video, permítanme explicar a qué me refiero. En México es muy común que los congresistas intenten solucionar problemas en el estado a base de establecer nuevas leyes o reglamentos, lo cual en teoría no está mal. Sin embargo, una vez establecida la nueva legislación, el gobierno procede a darse palmaditas en la espalda y pretender que con eso la situación ya quedó solucionada sin molestarse en intentar encarar o entender las causas que dieron lugar al problema en primer lugar, y sin establecer los mecanismos necesarios para que la legislación sea aplicada una vez entre en vigor. Y créanme que como abogado entiendo que tener un marco normativo es una parte importante de la solución de problemas en un estado, pero no debería ser el inicio y el final de todo el proceso, sino una de las piezas en un proyecto más comprensivo. Y la reforma del artículo 154 muestra esta idiosincrasia desde sus inicios. En su mismo planteamiento del problema, el diputado que presentó la propuesta de reforma establece que la causa de las fugas de los reos en los penales mexicanos se deben principalmente a la corrupción y al deterioro en las instituciones de seguridad. Pero en lugar de buscar una posible solución a dicho deterioro institucional, el diputado simplemente propone establecer una pena contra los reos que intentan fugarse, esperando que esto sea suficiente para disuadir el comportamiento ilícito. Obviamente no ha sido suficiente. Pero ¿de qué otra manera se puede hacer frente a esta situación? Considerando que el problema de la corrupción a veces parece autóctono en la población mexicana, encontrándose en todas las clases socioeconómicas y en todos los niveles de educación de nuestro país, dar una solución comprensiva parece ser casi imposible. Establecer una reforma penal que castigue a las personas que se fuguen es muchísimo más sencillo que encarar la tarea herculeana de planificar medidas que sean eficaces para prevenir la corrupción en los reclusorios mexicanos, porque esto significa enfrentarse con la realidad de que buena parte de nuestra cultura gira alrededor de la corrupción. Y ese es el meollo del asunto. Necesitamos ser capaces de ver estos problemas en su totalidad, para así poder encararlos y desarrollar posibles soluciones que se enfoquen no en castigar la conducta criminal, sino en prevenir que la conducta surja en primer lugar. Y mientras eso sucede, creo que vale la pena preguntarnos si existen alternativas viables al uso de reclusorios y penas progresivamente más elevadas para personas que intentan escaparse de ellos. Pues al final del día, el ministro Juventino tenía razón. El deseo básico por la libertad está implícito en el interior de todo hombre. Y ninguna cantidad de reformas va a cambiar eso. Y bueno, antes de despedirme por tercera ocasión, quiero comentar algunas cosas. Para la gente que lleva tiempo siguiendo mi canal, sin duda esto les cayó un poco por sorpresa, pues este es un tema que no tiene absolutamente nada que ver con videojuegos. Aún así espero que disfrutaran el video. Personalmente me gustaría variar un poco el contenido que produzco y de vez en cuando platicar respecto a distintos temas de mi interés, y espero que estos videos sean entretenidos o informativos para ustedes. También quiero comentarles que en la descripción voy a dejar un enlace a un documento que contiene todas las fuentes que utilicé, ya sean los periódicos de los que tomé las noticias, los videos e imágenes que utilicé de fondo o la música, acreditando a sus respectivos creadores. Y eso sería todo. Ya saben ustedes, si les gustó el video porfa dejen un like, suscríbanse, síganme en Twitter, denle click a la campana, etcétera etcétera. Yo he sido el Meduso, muchas gracias por ver y hasta la próxima.